Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de alambrismo y es gracias a mi amiga Ibis. A ella la podemos encontrar en Instagram. En la cajita de información les dejo todos sus datos. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 18. Son 20 centímetros de largo. Entonces uno las puntas y tomo el medio con una pinza circular. Entonces separo esto y acá tomo un alambre calibre 24. Tengo más de 1 metro de alambre. Entonces empiezo a enrollar. Vamos a enrollar la puntita de nuestro trabajo con mucha paciencia para hacerlo bonito, estirando, enrollando, acomodando la puntita también, la punta del alambre. Cortamos el alambre excedente y continuamos. La medida que vamos a enrollar acá, nuestro alambre, nos la va a determinar un rondel de 6 milímetros. Tenemos que medir del hoyito al otro hoyito, así. Entonces yo creo que ya está la medida exacta. Entonces este alambre lo pasamos por abajo y acá por arriba. Estiramos bien. Y la medida también de nuestro espacio la va a determinar este rondel. Es un rondel de tonos celestes. Y siempre el alambre para arriba, ¿no? Acá. Entonces ahora vamos a enrollar este alambre acá
hasta la otra medida del próximo rondel. En la próxima fila vamos a tener 2 rondeles y esta, la medida del hoyito, es nuestra medida. Estiramos bien, acomodamos bien nuestro alambre. Siempre acomodando bien. Que queden regulares. Y acá la medida nos la determina nuestros rondeles. Así que tomamos un rondel y medimos. Nos falta una vueltita. Acá ya está nuestra medida. Entonces, este alambre lo pasamos, primero lo alisamos un poco, luego lo pasamos por debajo y va a ir cruzado acá. Y acá enrollamos. Esto es para que nuestros rondeles también estén sujetos, estén seguros. Tratando de que esté bien, bien enrolladito, uniforme. Y vamos a hacer, nos ha dejado esta medida determinada. Entonces hacemos esa medida. Acá vamos a dar, como ha determinado acá con 6 vueltas, acá también tenemos que hacer 6 vueltas. Entonces 5, 6. Y ahora siempre el alambre para arriba. Esta es mi forma de hacerlo. Hay otras formas, pero esta me gusta a mí. Entonces ponemos 2 rondeles para ir abriendo nuestro diseño. Nos acomodamos acá. Y yo les comentaba de que me gusta de esta manera para que el alambre siempre esté por arriba. El alambre en el que van los rondeles siempre va para arriba y acá también para arriba. Igual acá y acá. Acá sujetamos bien. Ajustamos bien y ahora ya sabemos la determinación. Ya sabemos con seguridad cuántas vueltas tengo que darle. Son 6 vueltas. Entonces, 6 vueltas. Pasamos, estiramos nuestro alambrecito, lo pasamos por debajo. Y acá también hacemos nuestras 6 vueltas.
Voy a estirar bien mi alambre. Ya. Entonces acá también hacemos 6 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6. Alambre siempre para arriba. Y colocamos ahora 3 rondeles. Entonces hacemos 3 rondeles. Y vamos abriendo nuestro diseño. Y hacemos acá nuestras 6 vueltitas. Y el alambre lo cruzamos. Entonces el alambre lo cruzamos para el otro lado. Igual hacemos 6 vueltas. 1, 2. Siempre acomodando bien. 3, 5 y 6. Acomodamos bien nuestras vueltas. Siempre con el alambre para arriba. Tomamos ahora 4 rondeles. Tomamos 4 rondeles y atravesamos nuestro diseño. Sujetamos acá y damos nuestras vueltitas de rigor. Vamos a dar 6 vueltitas, luego nos trasladamos acá, hacemos 6 vueltitas y continuamos con la misma cantidad de rondeles, 4. A partir de ahí vamos a hacer 4 rondeles. Yo continúo con esta labor. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Quiero que recapitulemos. En la primera fila puse un rondel, en la segunda puse 2, luego 3 y luego 4. A partir de ahí hice 5 filas de 4 rondeles. Entonces ahora vamos a disminuir, como acá aumentamos, acá vamos a disminuir, vamos a poner 3, 2 y 1. Y lo único a tener en cuenta es que acá tenemos que ir reduciendo. Acá de esta manera cuando fuimos ampliando, avanzando en número de rondeles, se nos hizo fácil, pero acá tenemos que ir disminuyendo antes de poner los rondeles, disminuyendo nuestras medidas. Entonces acá ponemos esto, acá ponemos ponemos el alambre y disminuimos la medida. Y hacemos nuestras vueltitas, estirando bien. Hacemos y estirando bien. Acomodamos bien y luego ponemos nuestros rondeles. En esta ocasión son 3 rondeles. Ponemos 3 rondeles y vamos acá a dar nuestras vueltitas, nuestras 6 vueltas.
6. Entonces luego pasamos para acá, siempre estirando para que nuestro, nuestro espacio se achique. Entonces acá hacemos igual. 1, 2. Seis vueltitas. Luego colocamos 2 rondeles. Y hacemos nuestras respectivas vueltitas. Y 6 vueltitas. Entonces vamos al otro extremo y ponemos nuestro último rondel. Ah, no. Vamos al otro extremo, hacemos las respectivas vueltas. 1, 2. Y ahora colocamos nuestro último rondel. Y colocamos nuestro último rondel. Damos nuestras vueltitas. 6 vueltitas. Cuatro vueltas. Y 5 vueltas. Acá solamente vamos a dar 5. 5. Y cruzamos para el otro lado y acá también damos 5 vueltas. 1. Salimos acá nuestras 5 vueltas, luego pasamos para acá y acá damos 5 vueltas más. Ya estamos al mismo nivel, entonces acá hacemos un quiebre con la pinza y lo mismo acá para que se junten estas al mismo nivel. Y acá les damos unas vueltitas. 1, 2, 3, 4. Acá suficiente, 4. Y cortamos nuestro alambre. Presionamos acá nuestro alambre para que quede bien cerradito. Y alisamos nuestros alambres. Una vez que concluimos esta parte, traemos una base circular de 1,5 centímetros de diámetro. Entonces tomamos la mitad de nuestro diseño y empezamos a doblar despacito.
Y antes de cerrarlo bien, tomamos nuestros alambres e introducimos por delante, por acá. Debemos introducir nuestros alambres con mucho cuidado también. Siempre con nuestra base circular para evitar cualquier deformación. Ahí está. Ahora debemos alisar nuestros alambres. Debemos doblarlos suavemente. Entonces cortamos nuestros alambres, unos 1,5 centímetros aproximadamente. Y así queda nuestro acabado. Bueno, y ahora solamente nos falta ponerle la cita. Y así queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de alambrismo. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.